La Paz brinda servicios médicos en el hogar del paciente con una enfermedad en etapa terminal. Además de la visita de médicos y enfermeras al hogar del paciente, también provee ama de llaves, medicamentos, equipo médico y suplido médico, entre otros servicios. Hospicio La Paz brinda servicios en toda la isla. 1-800-981-0032. 7:31, comenzando el fin de semana. Christy Mueller, una vida mejor. Buenos días, Christy. Buenos días, muchachos. Qué bueno poder compartir con ustedes una mañanita más. Aquí esto ya parece un estudio de televisión. Tenemos un montón de cámaras. Practicando. Exacto. Tenemos director en todos los aspectos. Qué bueno, qué bueno. Deja que veas abajo cómo está quedando. No, de verdad, estaba quedando bien. De hecho, ya que dijiste que veamos cómo está quedando abajo, el viernes que viene vamos a tener un evento muy especial de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a estar dedicando los libros de una vida mejor, así que los vamos a tener aquí. Va a ser Servicarro, ¿verdad, Juan? Así es. Va a ser Servicarro. De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Exacto. Usted venga con su mascarillita que hemos hecho un pedido de libros nuevos, así que lo vamos a tener para nuestra audiencia y poder también compartir con ustedes. Así ¿Vas a cobrar adicional por el autógrafo o es parte ¿Qué es eso? del cachete? Claro que no. De los que vengan aquí. No, es más que el libro. Gracias, Juan, gracias. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón esta semanita. Y creo que todos pasamos por eso en algún momento, pero estoy segura que es la palabra de Dios para muchas personas hoy. Hoy quiero hablar del consuelo de Dios. Y quiero comenzar contándoles una experiencia que viví con una chica hace ya unos añitos atrás, pero me impresionó tanto que no la he podido olvidar, esa experiencia. Resulta que estábamos en un lugar, estábamos limpiando un local y esta chica, como estaba mojado el piso, se resbaló, pero cayó, ella tenía sus espejuelitos y cayó contra la esquina de una de las paredes. Así que entre el espejuelo y la esquinita hizo que se abriera un pedacito al ladito del ojo casi. Gracias a Dios no le cogió el ojito. Pero la cosa fue que empezó a sangrar mucho. Y yo rápido pues me asusté. Y rapidito la agarré, la curamos, verificamos que estuviera bien, nos quedamos con ella, le preguntábamos si estaba bien. Y finalizado el evento, ella me dijo, yo me alegro que yo me haya caído. Y yo, muchacha, ¿cómo tú vas a decir eso? Y dice, es que hace tanto tiempo yo no me sentía tan amada. Wow. Y aquella experiencia a mí me impresionó. Me impresionó por dos cosas. Uno, el que alguien sienta tanto dolor en el alma, ¿verdad? Tanto vacío, es lo primero. Lo segundo, el que hasta una experiencia mala se pueda convertir en una experiencia buena cuando hay amor. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 4, que eres bienaventurado, dichoso, si lloras, porque Dios mismo los consolará. Así dice el verso, dichosos los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Fíjate que nadie quiere estar triste, pero la Biblia habla de que va a ser una experiencia buena, incluso la tristeza, si eres capaz de abrir tu corazón al consuelo de Dios. Yo no sé, ¿verdad? Si ustedes piensan como yo, mis hijos, pero la verdad es que nosotros a veces vivimos en un trajín de vida, que se nos olvida que Dios nos ama, que Dios nos está cuidando. Y de momento llega un golpe, como el de ella, la enfermedad, la situación económica, nos quedamos sin trabajo, se nos va una pareja, algo sucede que ese golpe hace que nosotros miremos a Cristo. Mientras yo estaba compartiendo con el Señor esta palabra, ¿verdad? Y mientras estaba escuchando su voz hablándome acerca de esto, recordé un evento también que es que los eventos tristes nos hacen mirar. Estaba yo con mi sobrinito, uno de mis sobrinitos chiquitos de los gemelitos, y ese es bien hiperactivo. Y ellos estaban brinca que brinca, eso fue hace un tiempo atrás. Estaban brinca que brinca y el nene, las escaleras de su casa son de esas que dan la vueltita.
Y el nene en uno de esos brincos se ha dado un clase de golpe en la cabeza. No midió la escalera con él. Y se ha dado un clase de golpe que como yo oí el golpe y lo vi la expresión, imagínate, me asusté muchísimo, él es muy pequeño todavía. Y yo lo agarré, Mateito, ven acá y no te me duermas. Y llamé a la mamá y estaba preocupada por él. Pero me dio mucha ternura porque cada 2 minutos yo lo tenía en la falda, le preguntaba, ¿tú estás bien? ¿Te sientes bien? Y él, sí. ¿Te sientes bien? Sí. Y como que unos minutos después, quizás en la 10ª pregunta, él me mira con una mirada tan bella y me dice, tú me quieres. O sea, la preocupación en el momento del dolor hizo que él se detuviera. Titi todo el tiempo le muestra que lo quiere, pero él está jugando mientras yo lo quiero. Él está brincando mientras yo lo quiero, pero el golpe lo detuvo para observar y ver, tú me quieres. Y yo creo que es exactamente lo que nos pasa con Dios. Hay golpes en nuestra vida que vienen, que nos obligan a detenernos y darnos cuenta, tú me quieres. En medio de este dolor me estoy dando cuenta que tú me quieres. Una mujer me decía hace unos meses atrás, pensaban que tenía cáncer y me decía cuando fui a visitarla, se reía y me decía, Dios me detuvo para recordar su amor. Es que a veces estamos en un trajín de vida que no nos detenemos, pero en el momento del llanto se abre un espacio para que yo me detenga a ver a Cristo. Y en ese momento Cristo me dice, porque no me hayas estado viendo, no te voy a ignorar. Mi consuelo está aquí para ti. Qué bueno que te has detenido para que tú me veas. Yo no sé si a ti te ha sucedido, pero la Biblia dice que bienaventurado tú eres. Mira qué cosa que parece tan irónica. Bienaventurado eres si sufres, si tienes hambre y sed de justicia, si te vituperan. Y uno dice, pero ven acá, eso como que es tan ilógico. Pero la realidad es que no sé si les ha pasado, mis hijos, pero, por ejemplo, en medio de la aparente soledad, es que nosotros descubrimos la compañía de Cristo. A veces en medio del rechazo, es que descubrimos el incuestionable amor de Cristo, porque es que nos detenemos y lo miramos a Él, porque no tienes a nadie más. No sé si les ha pasado que en medio del cansancio, a veces extenuante, es que nosotros nos detenemos para descubrir las fuerzas que solamente descubrimos en Cristo. A veces en medio del dolor y de las situaciones difíciles es que nos detenemos y descubrimos la extraordinaria capacidad que tiene Cristo para consolarnos. Entonces, el llanto no es tan malo. Entonces comprendo lo que aquella mujer me dijo aquel día. Fíjate, no me da tanta tristeza el haberme caído porque me he sentido amada. Y Dios quiere que en este día nosotros podamos detenernos y decir, Señor, gracias porque en medio del dolor tú estás. Gracias porque en medio del rechazo está tu aceptación. Gracias porque en medio de la enfermedad está tu consuelo. Gracias porque en medio de la debilidad y del cansancio están tus fuerzas. Gracias, Señor. Esta mañana yo quiero compartir contigo el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Es un verso tan poderoso. Mis hijos, tan poderoso. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios, pero Cristi, yo llevo 1 año, pero no, escúchate. Dice, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, mira lo que va a hacer, los restaurará y hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Nuestro fin no es el dolor, nuestro fin no es la tristeza, nuestro fin no es el cansancio, nuestro fin no es el rechazo, nuestro fin es que serás restaurado, que serás más fuerte, que estarás más firme y más estable. Esa es la promesa de Dios. Ahora, hay algo importante aquí que yo quiero enseñarte hoy. Una misma semilla puede caer en 2 tierras distintas y la tierra determina el fruto. Si tú tiras una buena semilla
en una tierra, y vamos a hablar de que esa semilla es la depresión. Yo tiré la semilla de la depresión en una buena tierra y yo tiré la semilla de la depresión en una mala tierra. Me voy a explicar. Llegó la depresión a una persona que tiene a Dios como su centro y llegó la depresión a una persona que no tiene a Dios como su centro. Llegó la depresión a esta persona que tiene a Dios como su centro y permitió que en medio del dolor Dios la consolara. Y permitió que en medio del cansancio Dios la fortaleciera. Y permitió que en medio del rechazo Dios le mostrara su incuestionable amor. Y permitió que en medio de la soledad buscó a Dios porque como nadie fue su compañía. Pero esa misma semilla de la depresión cayó en una persona que en lugar de buscar a Dios empezó a cuestionarlo. ¿Por qué tú permites esto en mi vida? Y se revela. ¿Y cómo es posible que tú me hayas dejado sola? Que tú me hayas dejado pasar por esto. Esa misma semilla en dos tierras diferentes va a ser algo totalmente contrario. En esta, en la que busca a Dios, en esta que permite que el consuelo de Dios se va a cumplir esta palabra. Serás restaurada, saldrás fuerte, saldrás firme, saldrás estable. Pero en esta otra, la depresión la puede matar. Estos días hablaba con una chica. Ella en sus redes sociales, ella es fashionista. Tiene una red muy linda que utiliza como una plataforma para atraer a chicas y a chicos que les gusta todo lo que es bien stylist, ¿verdad? Todo lo que es bien de fashion. Y ella es una stylist, ¿verdad? En las redes. Pero lo utiliza para dar a conocer a los chicos y a las chicas cómo Dios está en medio de la ansiedad y de la depresión. Y es lindo porque cuando uno ha pasado por situaciones de dolor, ha pasado por situaciones de ansiedad, de depresión, que eso nos ha llegado a todos, el poder ver cómo mi tierra determinó que la palabra de Dios se cumpla. Hay eventos, el mismo evento, hay personas que han sido abandonadas y a uno los mató, pero otros salieron más fuertes, más estables y más firmes. Se trata de la persona que abre su corazón al Cristo de toda consolación. En esta mañana Dios me está diciendo tres cosas. Número uno, quiero que sepas que el momento triste no tiene por qué ser el peor momento de tu vida. Puede haber una oportunidad en este momento. Número dos, detente y mírame. Y como el sobrinito de Cristi, mírame y date cuenta que yo te quiero. Número tres, para que yo haga lo que yo quiero hacer en ti, para que mi consuelo te convierta en una persona restaurada, firme, estable y más fuerte, tú tienes que estar abierto a que lo que yo voy a hacer se haga en tu vida. No me cuestiones, no te rebeles, no te me frustres. Abre tus ojos, abre tus brazos al consuelo de Dios. Deja que como con aquella mujer, Él te cure, Él te cuide y en medio de esa sangre brotando tú puedas ver que hay alguien que te está amando y no te va a dejar sangrando, no te va a dejar con el golpe. Hay alguien que está atento a ti. Bienaventurado si estás llorando, porque tendrás consolación. ¿Tengo un minutito? ¿Cuánto me queda? 5 minutitos. Yo quiero compartirte algo más que Dios ha puesto en mi corazón. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, que tú y yo somos descritos de dos maneras. Somos descritos como sal y somos descritos como luz. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Yo creo que el mundo muchas veces tiene situaciones que hace que yo me desvanezca. Quizás situaciones externas, quizás la forma en la que otras personas te han tratado, quizás las cosas que has experimentado en tu vida, puede hacer que tú como sal te desvanezcas. Dios te está diciendo, no te desvanezcas. No te desvanezcas porque si tú te desvaneces, no tendré una sal para salar la tierra. Y hay muchas veces que nosotros, por las situaciones del mundo, permitimos que nuestra luz se apague. La Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre toda la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros también nos apagamos, llegan las enfermedades, llega el COVID, llega lo que sea en nuestra vida, las situaciones económicas y nos apagamos, Dios me está diciendo con qué luz yo voy a alumbrar. Yo quiero que tú escuches algo bien. Una persona hace unas semanas atrás le dijo a otra, oye, tú no me llamaste en toda esta cuarentena. Y la otra persona le dijo, ¿y cuándo yo recibí tu llamada? A veces nosotros estamos tan abiertos a recibir y tan cerrados a dar porque estamos metidos en nuestras propias situaciones. Dios me está diciendo, Cristi, yo no solamente quiero consolarte a ti. Esto no se trata solamente de que hoy tú abras tus brazos para yo consolarte en medio del llanto. Esto se trata de que yo quiero usarte a ti porque tú eres la sal y tú eres la luz, para que puedas consolar a otros. Así que no te me quedes solamente metidita en tu mundo. Yo cuido de ti, pero a través de ti yo quiero cuidar de otros. Así que bienaventurados los que lloran, porque Dios mismo los consolará. Y bienaventurados si trabajan con nosotros o son familia de nosotros o interactúan con nosotros, porque a través de nosotros Dios también los consolará. Una vida mejor.